Hey guerreros, ¿cómo están? Bienvenidos guerreros a este nuevo video. Guerreros, hoy vamos a hablar de un tema que es bastante importante y es el tema de los talismanes. Guerrero, el tema de el de los talismanes vino aquí a Dominion, la verdad, a revolucionar todo el juego, porque obviamente esto aporta muchísimo a todos los héroes, pues cuando le estemos subiendo. Entonces es importantísimo saber qué es lo que vamos a hacer y cómo le vamos a subir. Así que quédate hasta el final y no te pierdas este importante tutorial de los talismanes. Bueno, guerreros, vamos al grano y vamos enseguida a mirar qué son los talismanes. Guerreros, los talismanes no son ropa, no son para que se vean bonitos. Estos talismanes son para volver más fuerte a tus héroes. Y esto es muy importante porque el tener héroes más fuertes, pues obviamente vamos a estar ganando la arena, vamos a estar ganando en la torre mucho más fácil. Por ahí estuve viendo un comentario que no llegan a la torre completa, lo que son antes de nivel 90, que no pueden subirla automático. Y por aquí les dejo un video, pues también para que lo vean y sepan cómo subir la torre de forma más rápida. Esto es algo, y como para poner un ejemplo de la importancia de los talismanes, es que los talismanes, cuando los tenemos dándole un buen uso, imagínate un Car que esté pegando súper durísimo, o imagínate una Marta que esté curando más que un hospital. Esto es y lo hacen los talismanes, porque obviamente le suben estadísticas importantes a cada héroe. Existen diferentes tipos de talismanes. Tenemos los talismanes de ataque, tenemos los talismanes de defensa, tenemos los talismanes de soporte y obviamente también tenemos los talismanes híbridos. Entonces vamos a estar mirando uno a uno y pues obviamente vamos a estar teniendo en cuenta para qué sirven y cómo lo vamos a utilizar. Vamos a meternos al juego y vamos a estar mirándolos. Nosotros tenemos, como les había dicho, diferentes talismanes. Nosotros tenemos lo que es el talismán de ataque. Guerreros, el talismán de ataque hace que tus héroes hagan mucho más daño. Por eso se llaman de ataque, súper fácil. Entonces tenemos héroes como Keira, tenemos héroes como Nebula, tenemos héroes como Satori, que si nosotros le aumentamos el talismán de furias, vamos a meternos por aquí a Keira. Yo creo que Keira todavía no puedo ver los talismanes, porque... sí, lo puedo ver. No tengo que aumentarlo. Bueno, esa es otra. Si tú no tienes tus talismanes a nivel máximo, en ocasiones no los puedes utilizar, pero creo que ahí ya eso lo han variado bastante. Entonces tenemos el talismán de lealtad y tenemos el talismán de valor. Si nosotros aumentamos el talismán de agilidad, aquí va a haber diferentes cosas para hacer. Nosotros tenemos que, si lo aumentamos también, el talismán de furia, si no me equivoco es el de Satori. Si le aumentamos, ellos van a pegar guerreros súper, súper durísimo. Y esto es lo importante porque de esta forma nosotros vamos a poder astucia, y el otro es el talismán de prudencia. Esto es lo que les quería mostrar. Nebula yo no le subo y como pueden ver yo no puedo mostrar los talismanes. Entonces primero tengo que subirle bastante a los equipos para poder mostrarlos. Ahora, vamos con el talismán de defensa. Perfectos para lo que son los tanques, guerreros. Tanques o guerreros también son muy importantes. Pero para los tanques les va a servir muchísimo porque va a permitir que no nos los maten tan rápido. Nosotros tenemos talismanes. Aquí en este caso, miren, talismán de redención y talismán de apóstata. La mayoría de los héroes tienen sus propios talismanes, no son repetidos. Es más, podemos mirar por aquí el de Jasmine, que su talismán es de la venganza y su talismán es de valeriana. Entonces tenemos que identificar qué talismán vamos a subirle. En este caso, guerreros, estamos hablando de los talismanes de defensa. Entonces aquí es importante, digamos, yo tengo talismanes. Esto es como una especie de sorteo. Eso lo estaremos hablando más adelante, pero les quiero mostrar las diferencias que hay. Este va a subir lo que es fuerza, resistencia mágica y resistencia mágica un poquito más por el rango 2, y no tengo nada en el nivel 50. Ahora, tenemos esta que va a aumentar salud, pero aquí tendríamos... perdón, tendríamos que buscar exclusión en el evento especial. Entonces aquí ya nos va complicando un poquito. También tenemos, guerreros, los talismanes de soporte.
Los talismanes de soporte también les sirven muchísimo a los que son los sanadores, porque esto va a ayudar a que aumente sus sanaciones. Como ahorita les dije, es como si tuviéramos una Marta como curando como si fuera un hospital, porque esto lo ayuda muchísimo. Entonces aquí tenemos estos talismanes. Nosotros buscamos, pero como pueden ver es en eventos especiales. Esto complica mucho y por eso es que es súper importante. Yo me he volado muchísimos eventos, guerreros, y es que no se vuelen los eventos de los talismanes porque aquí es donde los van a conseguir. Digamos, yo no tengo de Marta, pero vamos a ver si tengo de Celeste. Yo creo que tampoco, pero sí tengo de Maya. Entonces, aquí de Maya tiene el talismán de floración y tiene talismán de primavera, guerreros. Aquí es importante nosotros ir subiéndole. En el talismán de primavera vamos a subirle un poquitico que le podemos subir. Y aquí se lo vamos subiendo a nivel 20. Vamos a subírselo a nivel 20. Yo me estoy gastando esto aquí, pero también es importante saber gastarse esta monedita porque es súper difícil. Entonces, aquí mira, desbloqueamos armadura, salud y salud de rango 2. Y no sabemos cuál es la tercera porque necesitamos nivel 50. Pero ahora, ¿cómo cambiamos el estado? Ustedes se van por aquí y ustedes van haciendo como que una especie de intercambio. Y esto va a permitir saber si lo que acabaron de hacer vale la pena o no vale la pena. En este caso vale la pena y yo voy a guardar. Entonces las estadísticas subieron y esto ayuda a que nuestra malla sea mucho mejor. 41.931. Ahora que tenemos lo que son los talismanes híbridos, estos talismanes guerreros son que tienen un poquito de todo. Tienen un poquito de vida, un poquito de armadura, un poquito de algo. Y estos son muy buenos para Yu. Vamos a mirar para Yu y vamos a mirar si tengo talismanes para Yu. No tengo talismanes para Yu, pero estos talismanes tienen un poquito, mira, daño físico, tienen fuerza. Lástima que no pueda mostrar un poquito para Yu. Y si no tengo para Yu, mucho menos tengo de Aracne. Vamos a mirar Aracne nivel 1. Obviamente no puedo mirar los talismanes. Bueno, entonces aquí va un consejo guerrero súper bueno de los talismanes. Si es que de pronto nosotros tenemos o sea, pensamos que nosotros podemos intercambiar talismanes o podemos coger cualquier talismán para cualquier héroe. No, guerreros, los héroes ya tienen sus talismanes preestablecidos, lo que nosotros nos da talismán de liberación y talismán de Calvarios para Astrid y Lucas. Pero para otros héroes como, vamos a ver, Jorgen, tenemos talismanes de corrupción y talismán de sacrificio. No vayamos a pensar que estos talismanes se pueden combinar porque no es así. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, guerreros, es mirar bien la estrategia de cómo le vamos a subir a los talismanes para no malgastar las moneditas esta que nos dan. Y esto nos va a permitir, miren, tenemos el de las tortugas ninja. Este es un claro ejemplo, guerreros. Miren, tenemos talismán de caparazón. Entonces aquí nos da agilidad 2000, armadura 2000, armadura 6600 y armadura 6600 más. O sea, aquí estamos cubriendo bastante a nuestro héroe para esto. Entonces aquí lo importante es, así como cuando nosotros le subimos a los fragmentos, así como cuando nosotros le subimos a las estadísticas, en los talismanes también, porque la moneda es muy limitada, guerreros. Entonces tenemos que tener pendiente en qué no las vamos a gastar para poder cumplir siquiera con 2, 3, 4 héroes. Entonces no se pierdan los talismanes y súbanle a algunos héroes importantes. Entonces es importante que cuando nosotros estemos en los eventos de talismán, cuando también nosotros les estemos subiendo al equipo, no olvidemos la sinergia, guerreros. Recuerden que hay héroes que tienen sinergia y son muy importantes juntos. Por ejemplo, Kayla y Aidan son muy buenos juntos, pero también pueden funcionar separados. Pero la sinergia es importante. Lars y Krista, Cleaver y Peppy pueden utilizar Car con un faceless. Y entonces tienen que tener en cuenta que cuando nosotros vayamos a construir estos héroes, nosotros también tenemos que tener en cuenta los talismanes. Porque los talismanes, si nosotros le estamos subiendo a la primera línea, bien. Pero si nosotros le subimos a 3 héroes que tienen sus talismanes bacanos, pero le metemos 2 héroes
que nunca le hemos subido absolutamente nada a los talismanes tan bajitos, esos dos héroes guerreros no van a ayudar mucho a todo el equipo. Entonces traten de que cuando le estén subiendo a sus héroes, pues obviamente sea lo mejor posible. O sea, por eso súbanle a su primera línea, súbanle a sus aspectos, súbanle sus talismanes, pero enfóquense en la primera línea. Esto es consejo de oro, guerreros, y no es mentira. Entonces, guerreros, hay un mundo de talismanes que nosotros podemos descubrir y esto solamente se puede lograr en los eventos de talismán. Desafortunadamente es así, no se puede conseguir en otro lado, pero entonces cuando hayan los eventos de talismanes, jueguenlo, utilícenlos, pero sean estratégicos al momento de gastarse estas moneditas para aumentarle lo que son los niveles a los fragmentos, porque son muy limitadas. Entonces, ya saben, gástenselo de forma prudente, súbanle a la primera línea, es súper importante. De esta forma, en la selección de los dos talismanes que tienen por defecto todos los héroes, pueden subirle a la par, pero también tengan en cuenta que hay talismanes que son más importantes unos que otros, entonces también tengan en cuenta ese. Pueden tener uno en 10, el otro en 5, uno en 20, el otro en 5, y de esta forma van a ir subiéndole mejor. Y bueno, guerreros, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse al canal. Me gustaría saber, guerreros, si te ha gustado el video, déjenmelo en la caja de los comentarios. Pero más que todo, me gustaría saber de qué forma utilizas tú tus talismanes y en qué héroes te los estás gastando. Obviamente le subimos algunos más que otros, pero ¿cuál es tu forma de subirle a los talismanes? Me gustaría conocer tu forma de hacerlo. Así que recuerden suscribirse al canal, dejen su like, compartan y comenten el contenido para que más personas nos puedan ver. Así que, guerreros, nos vemos.